Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Le damos gracias al Señor por su gran amor y por su gran misericordia para con todos nosotros. Deseando con todo nuestro corazón que el nombre de Dios sea glorificado a través de esta palabra que tiene para nosotros en este día. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos la verdad de Dios que nos hará completamente libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al hombre de la verdad de Dios y por ende de Dios, para traer caos a su vida y a su familia, porque cuando el hombre se separa de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, emocional y muchos caos en su vida. Y tercero, para conducirlo en ese estado a una condenación eterna en el lago de fuego si llega a morir en ese estado. Así que yo le invito a que usted haga uso de su libre albedrío, su poder de decisión, y no le permita al diablo separarlo de la verdad de Dios ni de Dios. No le permita al diablo traer caos a su vida ni a su familia. No le permita al diablo conducirlo a una condenación eterna en el lago de fuego. Venga y conozca lo que Dios dice acerca de cualquier situación que esté causando en su vida angustia, preocupación, ansiedad, estrés, miedos, ansiedades, porque usted no sabe cómo resolver esa situación, pero la tiene que resolver. No tiene la fuerza, no tiene los recursos, no tiene la capacidad para resolverlo. Entonces entra en esos estados de angustia, desesperación. Venga y pídale al Señor, clámele al Señor en medio de su angustia, de su desesperación, para que se cumpla en usted la palabra del Señor que dice que cuando clamamos a Dios en nuestra angustia, Él nos librará de nuestras aflicciones. Enviará una palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Dios es el único que puede y quiere ayudarlo a usted en esa situación donde nadie le puede ayudar, donde usted no tiene los recursos para solucionarlo. Dios está interesado, Dios quiere, Dios puede ayudarle a usted. Solo falta que usted clame, porque Dios tiene la palabra en esta mañana para bendecir su vida, para librarlo de la aflicción, para sanarlo y librarlo de toda ruina en el nombre precioso de Jesús. Así que oramos al Señor para que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Le pedimos a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia para los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Como siempre, la mesa está servida. Como siempre, Dios está esperando que vengan los sedientos y los hambrientos de su palabra para recibir esa palabra que nos sana y que nos libra de la ruina en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un tema muy importante para nosotros, pero antes de ir al tema, yo quiero hablarle un poquito acerca del reino. La palabra del Señor dice que nosotros vivimos en el reino de los cielos. Los hijos de Dios vivimos en el reino de los cielos. Y la manera como se vive en el reino de los cielos es como dice Colosenses 1, 13, 14, que siendo trasladados al reino de siendo liberados de la potestad de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, donde recibimos la libertad a través de su sangre preciosa en el nombre precioso de Jesús. Entonces, mi deber como pastor es enseñarle a la gente cómo se vive en el reino. Obvio que al enseñarle a la persona cómo se vive en el reino, los que no viven en el reino se van a dar cuenta que no viven de acuerdo a esas verdades. Pero los que vivimos en el reino debemos de confrontarnos con esas verdades, porque es la manera como Dios quiere que vivan sus hijos. Así que, teniendo en cuenta que Dios nos trasladó a su reino, de esta manera, como vamos a enseñar en esta mañana, es que se vive en el reino de Dios, para que usted se pueda confrontar, para que usted le pueda permitir a la palabra que le enseñe, que le redarguya, que le corrija y lo instruye. Si usted no está en el reino, usted puede entrar hoy al reino de los cielos
a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si está en el reino, pueda confrontarse con estas verdades, porque de esta manera es que se vive en el reino de los cielos. Así que nuestro tema en esta mañana es 100% completos en Jesucristo. Escuche bien esto, 100% completos en Jesucristo. Muchas personas realmente yo lo diría que han tergiversado o no han entendido realmente el propósito de Dios con nuestras vidas en Jesucristo. Y yo quiero ir a través de las escrituras, que es lo que me apasiona, para enseñarle a usted cómo es que Dios estableció la vida en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Dice la Biblia en San Juan capítulo 17, versículo 22-23. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo quiero que usted observe la causa y el efecto que hay aquí. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Ojo con ese para que sean uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. O sea que Jesucristo vino a restaurar la gloria a nosotros a través de él para que seamos uno. La gloria que él recibió del Padre nos la dio a nosotros para que seamos uno. O sea que ese es el efecto. La causa es la gloria y el efecto es para que seamos uno. Y escuche esto. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea que nuestra unidad está en Cristo. Lo que es Jesucristo es lo que nosotros debemos de ser, porque nos colocó de esa manera. Y escuche lo que sigue. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire esa palabra, yo en ellos y tú en mí. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros y el Padre en Cristo, o sea, también nosotros en el Padre y también en el Espíritu. Entonces aquí vemos que hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios de que estemos en Jesucristo, recibiendo la gloria de Dios, la unidad con el Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, para que vivamos una vida sobrenatural, pero naturalmente. Es decir, que lo sobrenatural se convierta en nosotros en algo natural. Escuche esto. Como Él es, así soy yo. Es decir, que como yo vivo, así digo que Dios es. La manera como usted y yo vivimos, usted que dice ser hijo de Dios, yo que digo ser hijo de Dios, la manera como vivimos, estamos mostrando quién es Dios. Y ojo con esto, porque la manera como nosotros estamos viviendo o diciendo cómo es Dios, puede ser que lo estemos glorificando y santificando su nombre si lo estamos haciendo a la manera de Él. Pero si lo estamos haciendo de una manera diferente, estamos blasfemando y estamos profanando el nombre de Dios, cosa que es muy delicada. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro testimonio de vida? ¿Cómo estamos viviendo lo del amor que Dios nos habló hace 8 días? ¿Cómo lo tomamos y cómo lo dejamos en nosotros? Porque la manera como nosotros vivimos, estamos diciendo, así es Dios en mí. Y ese decir con nuestro testimonio que así es Dios en mí, tiene dos posibilidades. Que estoy glorificando a Dios porque realmente así es Dios, o estoy profanando y estoy blasfemando su nombre. Y si estoy profanando y blasfemando su nombre con mi comportamiento, con mi actitud, con mi estilo de vida, eso trae consecuencias muy serias. Pero si estoy glorificando a Dios, mostrando su amor, mostrando su gracia, mostrando su perdón, mostrando la vida de Él, mostrando la vida en el Espíritu,
lo estoy glorificando. Así que le pido al Señor que a través de este tema podamos realmente nosotros entender qué es lo que significa 100% completos en Jesucristo. Permítame llevarlo a esta consideración. Considere lo siguiente. No juzgue su vida basada en su propio testimonio, en lo que usted vive. Juzgue su vida basándose en la palabra de Dios. Es muy común uno juzgarse de acuerdo a lo que está viviendo. Y voy a ponerle ejemplos. Pedro, cuando estaba caminando sobre el mar, juzgó su vida, juzgó lo que estaba pasando de acuerdo a las circunstancias. Y se hundió. Esteban, escuche bien esto, Esteban, quien estaba muriendo bajo el golpe, bajo la piedra, bajo el palo, bajo el odio, bajo el insulto, bajo la ira de las personas, vio la gloria del Señor. Porque vio, juzgó lo que estaba pasando de acuerdo a un propósito de Dios. Y en medio del caos vio la gloria del Señor. Y se lo digo porque estamos de pronto muy acostumbrados a juzgar de acuerdo a lo que estamos viviendo, a lo que somos. Le pongo otro ejemplo. Cuando los pescadores, donde estaba Pedro, habían pescado toda la noche, y Jesús les dice que tiren la red a la derecha, él le dijo al Señor estas palabras, estoy parafraseando el texto, que ellos ya habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, que prácticamente no habían peces. Pero Pedro dijo estas palabras, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y echó la red en su palabra y la red salió llena de peces. No juzgue su vida basado en lo que usted está viviendo, juzgue su vida basado en lo que Dios dice, para que pueda haber un cambio. Si Dios dice que nos dio su amor, mire si ese es su testimonio. No diga más bien que como usted vive, que no está mostrando el amor de Dios, cree que la vida es así en Cristo Jesús, que porque usted lo ha intentado, que porque usted ha orado, que porque usted lleva tantos años en el Evangelio, que porque usted esto o aquello. Si nos salimos de la verdad de Dios, juzguémonos de una manera que estamos fuera de la verdad de Dios. Porque el Señor dice que lo puesto los ojos en Jesús, que oigamos su voz para que esa palabra nos transforme y nos renueve. Escuche bien esto. El religioso, lo estoy llamando a considerar. Segundo, el religioso basa su relación con Dios basado en el hacer. El religioso. Él quiere agradar a Dios obedeciendo. No importa si no lo hace con el ADN de Dios, con la fe, con la santidad, con el amor de Dios, está intentando y deseando obedecer a Dios. Pero los hijos de Dios basamos nuestra relación con Dios en el ser. Sabemos que necesitamos el ADN de Dios. Sabemos que necesitamos la fe, la santidad, el amor de Dios para actuar, para vivir, porque de esa manera agradamos a Dios. Entonces, mire su vida, usted cómo está viviendo, cómo está usted tratando de agradar a Dios. Obedeciendo no importa cómo está su corazón, cómo está su estado. O usted sabe que necesita el ADN de Dios, la naturaleza divina de Dios, la fe, la santidad, el amor de Dios para obrar. Deseo con todo mi corazón que la palabra nos enseñe, me voy a incluir, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, en el nombre precioso de Jesús. Entonces, retomando el tema, 100% completos en Jesucristo, hay una lectura bíblica que debemos de hacer para considerar lo que estamos diciendo. Yo quiero que usted mire con atención lo que el Señor nos dice en esta palabra. Dice la palabra del Señor así. Mirad que nadie os engañe. Escucha esto. Mirad que nadie os engañe.
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cosas que debemos de considerar aquí. Dice, mirad que nadie os engañe. Lo que el diablo ha utilizado ha sido el engaño. Y por el engaño viene el error, por el engaño viene la mentira, por el engaño viene la religiosidad, la incredulidad, la idolatría, por el engaño viene el envanecimiento, el entenebrecimiento, la inconsciencia. Todo eso que acaba con nuestra vida espiritual. Entonces aquí hay una palabra con que Dios empieza. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que hay un mundo bajo las tinieblas interesado en traer el engaño al mundo, influenciados por Satanás. Y es esto, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y escuche esto, y vosotros estáis completos en él. Completos en él. Le está diciendo a sus hijos, le está diciendo a la iglesia del Señor que son sus hijos, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis, ojo con esto, en él también fuisteis circuncidados. Ojo con la circuncisión. Dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Escuche bien esto, que hay una circuncisión no hecha a mano, como se hacía en el Antiguo Testamento, que circuncidaban el prepucio de los hombres. Esta circuncisión la hace Cristo y la hace en el corazón. Por eso dice, con circuncisión no hecha a mano, y el propósito de esa circuncisión, léalo conmigo, es echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, destruirlo, quitarlo, desarraigarlo, acabar con él, con el cuerpo pecaminoso carnal. Sepultados en el bautismo, esa palabra sepultados es muy importante, en el cual fuiste también resucitados con él. O sea que hay una muerte y hay una resurrección, donde estamos en Cristo completos. Ahora dice que todo eso se logra no mediante el hacer, sino mediante la fe. Obvio que el que tiene fe hace, pero porque ya es, porque ya está incrustado, porque ya está metido, porque ya está relacionado, porque ya es uno con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Ya el pecado no está, la maldad no está en su corazón. Hay una santidad y una transformación de vida impresionante. Mediante la fe, todo esto mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y escuche esto, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Estando muertos por causa del pecado, separados de Dios, nos dio vida juntamente con él por unirnos a Dios. Por unirnos a Dios. Entonces tenemos que vivir en esa unidad de Dios, mostrando el testimonio de que esto es verdad. Y escuche, perdonándoos todos los pecados, perdonándolos. Anulando el acta de los decretos que el diablo tenía contra nosotros para acusarnos. O sea que ya no, los que estamos en Cristo no aceptamos la acusación de parte del diablo, pero tampoco vivimos en pecado.
porque ahí dice que fue destruido el cuerpo pecaminoso. Y escucha esto, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa palabra quitar del medio es de hacerla desaparecer. Y si usted sigue recordando, porque el diablo se lo sugiere o porque otros instrumentos del diablo se lo dicen, se lo declaran en su cara, y usted, en vez de defenderse, de saber que usted es una nueva criatura y defender eso, se angustia y se preocupa porque está pensando que no ha cambiado, que usted no ha hecho, que usted no está, cuando debiera estar diciendo, estoy en Cristo completo, aleluya. Claro que lo puedo hacer. Yo puedo orar porque estoy completo. Es lo primero que tenemos que rescatar y defender, es que en Cristo estoy completo. Ok, no había hecho las cosas bien, pero me arrepiento y ya, listo, punto. Sigo para adelante, pero estoy completo. Entonces, esta palabra es muy importante para nosotros. Escucha esta palabra. Padecer es morir al yo para poder vivir en el Espíritu con Dios. Esta obra la hace Jesucristo con el que cree en Él y lo recibe para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Escuche bien esto. Toda esta obra que usted está viendo aquí en esta palabra, para estar completos en Cristo, la hace Jesucristo. Escuche bien. Cuando una persona que sabe que está en pecado y que el pecado la separa de Dios, la asocia con el pecado, con los demonios, para ir a una condenación eterna en el lago de fuego, y no quiere eso, y ve a Jesús como la única opción, la única, Jesucristo, la única opción para ser libre del pecado y para vivir una vida de santidad, la vida que Dios diseñó para nosotros. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Nos toma cuando le pedimos perdón, cuando le pedimos salvación y lo recibimos como nuestro Salvador. Él nos toma, nos corta la descendencia de Adán y nos injerta en Él, para que vivamos en Él completos. Esa es nuestra historia. Así es que se vive en el reino en el nombre de Jesús. Ahora, cuando ya estamos completos en el Señor, yo quiero que usted rescate y reconozca esto. Ya soy quien debo ser. En Cristo Jesús ya soy quien debo ser. Y lo que usted debe ser por sobre cualquier cosa, por sobre ingeniero, por sobre dentista, abogado, predicador, evangelista, apóstol, profeta, pastor, maestro, qué sé yo, es que usted es un hijo de Dios con su naturaleza divina. Un hijo de Dios con naturaleza divina, en Cristo. Sin Cristo eso no es posible. En Cristo Jesús. Cuando usted viene a Cristo, a que le perdone los pecados, a que lo salve y lo reciba en su corazón, es lo que Jesucristo hace. Y de pronto usted me dirá, pastor, yo he hecho esa oración muchas veces, pero yo no he cambiado. Pues no la he hecho con fe. No la he hecho, pero sin fe. Pero hágala con fe. Hágala convencido de que realmente está en pecado y que ese pecado lo separa de Dios, y usted no quiere vivir así. Para que vea los resultados. Duélase por lo malo que usted hace. Porque es que a veces venimos a Cristo dolidos por lo que nos hacen otros. Frustrados por lo que nos hacen otros, pero no por lo que nosotros hacemos. Por eso la palabra de Dios es muy importante cuando dice que somos convencidos de pecado, de lo que somos, de lo que es el pecado en nosotros y las consecuencias. Entonces, cuando usted y yo somos convencidos de pecado, no queremos seguir pecando, pero necesitamos el perdón de todo lo que hemos hecho. Necesitamos a Jesús para que nos perdone. Necesitamos a Jesús para que nos quite el pecado, y necesitamos a Jesús para que nos haga una nueva criatura, para que nos injerte en Él y seamos hijos de Dios. Entonces, lo primero que usted reconoce cuando está en Cristo y está completo en Cristo es que usted ya es la persona que debe ser. Usted no tiene que hacer nada para ser, porque el que lo hace a usted como debe ser es Jesucristo. Él lo hace hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 12, 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Esa palabra potestad es derecho legal de ser hijos de Dios. Oiga, hijos de Dios. Y me llama mucho la atención lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
sea, nosotros tuvimos un nacimiento biológico por la unión de nuestros padres. Pero este nacimiento no se refiere a ese nacimiento biológico, sino al nacimiento espiritual. Por creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón para que nos salve y nos perdone. Cuando eso sucede, entonces Jesús nos toma y nos injerta en él, nos quita el pecado, nos perdona los pecados y ya descansamos de todos los errores que hemos hecho en el pasado. Escúcheme, descansamos. Por eso él dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados, porque estoy cansado y cargado, no por el pecado de aquel. Eso no me carga, por mis pecados, por mis pecados. Esos son los que me agobian, me cargan, me quitan la luz, me quitan la vida, me quitan las fuerzas, me minan. Entonces Jesús viene a quitar mi pecado. Y esto es muy importante lo que le voy a decir. Cuando somos convencidos de pecado, escúcheme bien, estamos siendo convencidos para no volver a pecar, porque yo no puedo decir que fui convencido de pecado, que el Señor me perdonó y sigo pecando. Entonces, ¿de qué fui convencido? Convencidos de pecado, de lo que es el pecado y las consecuencias tan aterradoras que llegan para nuestras vidas. Entonces, no quiero eso. Entonces, busco al único que me lo puede quitar. Entonces, aquí dice la palabra del Señor muy clara que fuimos engendrados por Dios. Oiga, engendrados por Dios. Cuando somos injertados en Cristo, somos engendrados por Dios, regenerados. Ahí somos santificados, justificados, perdonados, reconciliados. Ahí somos bendecidos. ¿Pero por qué? Porque soy un hijo de Dios con su naturaleza. Muchos están tratando de cambiar su vida haciendo cosas. No, por favor, escúcheme. Usted no va a cambiar su vida haciendo cosas. Hacemos cosas porque cambiamos, pero no para cambiar. El único que nos puede cambiar es Jesucristo. El único que nos puede hacer hijo de Dios es Jesucristo. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy hijo de Dios desde que nací. Imposible, nadie es hijo de Dios desde que nace. Uno es hijo de Dios cuando en vida se da cuenta de lo aterrador que es el pecado y las consecuencias, se arrepiente, cree en Jesús y lo recibe como su Salvador. Ahí nace uno de nuevo, ahí nace uno de Dios. Los que nacimos de papá y mamá no hemos nacido de Dios. Necesitamos encontrarnos con Jesucristo, dolidos por nuestros pecados y no queriendo pecar más, para pedirle al Señor que nos perdone y que nos salve y nos cambie, para que Él nos haga hijos de Dios con su naturaleza. Entonces lo primero que valoramos es que ya soy quien debo ser. Segundo, dice la palabra del Señor, ya tengo lo que necesito. O sea, todo lo que necesito para vivir la vida según Dios, lo tengo. Y lo que necesito es a Dios y su favor. Eso es lo que todo ser humano necesita, a Dios y su favor, a Dios y su bendición. Y traigo para sustentar este punto la experiencia del hermano del hijo pródigo. Mientras que el hijo pródigo se fue con sus bienes y los derrochó por allá viviendo de una forma equivocada, el otro se quedó en casa. Y cuando regresó el hijo pródigo, estaba todo resentido porque le hicieron una fiesta al hijo pródigo que había regresado. Y le dijo al papá, le dijo, yo cuando he tenido la oportunidad de sentarme con mis amigos a disfrutar de un cabrito, de una fiesta de estas. Y el papá se asusta y le dice, pero ¿cómo así? Es que todo lo mío es tuyo. Y lo mismo nos dice a nosotros, que si somos sus hijos, todo lo de Él es nuestro. Porque no lo estamos disfrutando. Porque esa parábola se refiere a la actitud de Dios con sus hijos. La parábola que Jesús contó era refiriéndose al Padre con sus hijos. Los hijos que se van y gastan todo lo que Dios les da, pero alejados de Dios. Y los otros que se quedan supuestamente con Dios, pero sin Dios. Se quedan con una religión y no pueden disfrutar de lo que Dios tiene porque no son sus hijos. No conocen sus derechos, no conocen todo lo que Jesús vino a darnos, no conocen, no entienden, no creen todo lo que somos en Él y lo que tenemos en Él. Entonces lo segundo que usted debe rescatar es que ya tiene todo lo que necesita.
Y todo lo que necesita es a Dios y su favor. Su favor para la vida, para el matrimonio, para la salud, para las finanzas, cómo levantar sus hijos, cómo trabajar, cómo hacer empresa. Usted tiene, cuando usted tiene a Dios, tiene su favor, tiene su bendición. Eso es todo lo que necesitamos. Tercero, dice, ya puedo hacer la voluntad de Dios. Claro, porque como ya soy su hijo, como ya tengo toda su provisión, su bendición, su favor, entonces ya puedo hacer su voluntad. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios sin ser hijo, sin cambiar mi naturaleza. No puedo hacer la voluntad de Dios sin tener la gracia, sin tener el amor, sin tener la fuerza, sin tener la sabiduría, sin tener el perdón. Pero todo va encajando. Ya soy, ya tengo y ahora puedo hacer la voluntad del Señor. Primera Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces recordamos que la semana pasada el Señor nos habló acerca del amor. Cómo había cambiado los 613 mandamientos de los judíos por uno solo que era el amor. Esa es nuestra misión, amar. Amar incondicionalmente. O sea, yo decido amar a mi esposa, no por lo que ella diga o haga o tenga, lo que sea, no, yo decido amarla. Y si la amo, no hago nada malo contra ella. Yo decido amar a mis hijas. Ahora, no es que esté de acuerdo si ellas hacen alguna cosa incorrecta, no estoy a estar de acuerdo, porque es parte del amor, pero decido amarlas. No por lo que hacen, no por lo que son, no por lo que tienen, sino simplemente es mi decisión de amar. ¿Pero de dónde saqué ese poder de amar? De Dios. Ese poder viene de Dios. Es el poder que hace que yo no las abandone a pesar de sus errores y equivocaciones, ni las grite, ni las regañe, ni las humille, ni las maldiga, sino que las ame y las ayude si se equivocan. Les perdone si se equivocan. Porque ese es el amor. Y creo que el amar es algo en lo que Dios resume la vida del ser humano para que viva bueno. Entonces ya puedo hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que amemos, como nos enseñó hace 8 días. El que ama, dice el Señor, que cumple toda la ley. Y número 4, importante esto, dice, ya llegué a donde debo llegar. Ya llegué a donde debo llegar. Cuando estamos en Cristo estamos completos. Ya somos, ya tenemos los recursos, ya podemos hacer la voluntad de Dios, cualquier cosa que nos pida. Y ya llegamos a donde debo llegar, a donde tenía que llegar, ya llegué. Colosenses 1, 13, 14 nos da el sustento, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta posición, cuando ya soy, cuando ya tengo, cuando ya puedo y cuando ya he llegado, tenemos un sentimiento, una fuerza interna. No tenemos miedo de morir. Es más, nos gustaría morirnos, solamente que no nos gusta y no lo pedimos porque mientras tengamos vida podemos hacerle el bien a muchos aquí en la tierra para traerlos a Cristo. Ese fue un sentimiento que tuvo Pablo. Dijo, yo no sé qué escoger, si partir con Cristo o quedarme con ustedes, que es mucho mejor por causa de ustedes, no por causa de uno, porque ya uno está completo, ya uno está salvo, ya uno está libre. Pero por causa de los que están sin Cristo es mucho mejor porque los puedo ayudar a salvarse, a conocer la verdad. Entonces, cuando usted está en el reino de los cielos, escúcheme una cosa, usted no sufre de estrés, de angustia ni de preocupación. Perdón, cuando usted ya es, cuando usted ya tiene, cuando usted ya puede, cuando usted ya está en el reino, cuando ya llegó a donde tiene que llegar, usted no sufre de estrés. Cuando usted tiene a sus hijos, escúcheme bien, cuando usted tiene a sus hijos, a su cónyuge en Cristo, siendo lo que deben de ser, teniendo lo que deben de tener,
pudiendo hacer la voluntad de Dios. Y en el reino, usted no tiene miedo a que ellos partan de esta tierra. Es más, desearía que partieran para que aquí en la tierra no sufran, pero no tiene miedo a que partan, porque usted sabe para dónde van. Entonces, por eso cuando Dios dice que para él la muerte de sus santos es estimada, estimada es a Dios la muerte de sus santos, de sus hijos, es que Dios nos quiere con él, enteros. Entonces, partir hacia allá no es una pérdida. No hay luto cuando partimos con Cristo. No hay luto. Porque es que vamos a nuestra casa, a nuestra morada. Vamos a reunirnos en una vida con Dios eternamente, pero todo eso lo creemos y nos trae satisfacción. Aquí Jesucristo reina y los habitantes nos sometemos a su gobierno. Y esto es muy importante que usted lo examine. Aquí en el reino, Jesucristo reina y los que habitamos en el reino nos sometemos a Jesucristo. Si Él dice a la izquierda, a la izquierda. Si Él dice a la derecha, a la derecha. Si Él dice no, es no. Si Él dice sí, es sí. Nos sometemos. Y esto es la causa y el efecto. Si estoy en el reino, estoy bajo el gobierno de Cristo. Y lo que Él me diga que haga, eso hago. Porque si hago contrario a lo que Él me dice, ya es rebelión. No es solo desobediencia, no es solo desobediencia, es desobediencia de rebelión. Pero rebelión ¿para qué? Para irme con Satanás, que es el que me está diciendo que vaya en contra. Escuche bien esto. Cumplimos con la misión de ensanchar su reino aquí, siendo lo que somos, teniendo lo que necesitamos, pudiendo hacer la voluntad de Dios y habiendo llegado al reino, ahí podemos cumplir la misión de Dios, que es ensanchar su reino. Invirtiendo en la salvación de las almas, con los recursos, los medios, los talentos que Dios nos da. Escúcheme, el reino de los cielos se nos vuelve una realidad. Deseamos que aquel venga al reino de los cielos. Y si tenemos que hacer inversión de tiempo, de plata, de lo que sea, de esfuerzos, de lo que sea, la hacemos por causa de esa alma. Pero porque sabemos para dónde lo estamos trayendo. Jesús no tuvo miedo de invertir su vida para salvarnos, porque sabía para dónde nos iba a llevar. El que está en el reino hace inversión de sus recursos, de los recursos que Dios mismo le da. Entiende que lo que tiene viene de Dios. Entonces invierte en la extensión del reino de los cielos, se apropia de esa misión, porque es real para su vida. Pero el reino de los cielos no es real para el religioso. Entonces, si soy un religioso, ¿por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que apoyar la obra del Señor? ¿Por qué tengo que ayudar a los necesitados? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Pero por qué? Claro, no se puede, porque no soy de ahí. Tal vez tenga conocimiento que se vive ahí, pero no es mi experiencia. Y aquí todos nos tenemos que pellizcar dónde estamos realmente. Realmente estamos con Dios. Es que estar con Dios es una maravilla. Es lo mejor. Pasar tiempo de ayuno con Dios, de oración, estudiando su palabra, adorando lo que es lo mejor. Es el mejor hobby que podemos tener. El mejor pasatiempos. Porque es una realidad para nosotros. Ahora yo quiero concluir con lo siguiente. Hágase la pregunta, ¿me veo y actúo completo en Jesucristo? ¿Esa es su vida, esa es su experiencia? Y tome una decisión para que reciba la administración del Señor esta mañana. Permanecer en la verdad de Dios, permanecer en esta verdad de estar completo en Dios, para ser libre de todo engaño. Escuche bien esto, como el Señor nos dijo al principio, juzgue su vida por lo que Dios dice, no por lo que usted vive. Porque muchos juzgando su vida por lo que viven, niegan a Dios. Por decir algo, yo he orado mucho tiempo y no ha pasado nada. Conclusión, está diciendo, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero Dios no respondió. No pasó nada. Más bien, diga a juzgar, yo he orado, pero no ha pasado nada, pero tal vez me ha faltado fe,
Tal vez me ha faltado santidad, tal vez me ha faltado conocimiento, tal vez me ha faltado humildad, tal vez me ha faltado algo, pero Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y mire, yo quiero que usted le ponga atención a esto y reciba esta administración de parte del Señor. En Malaquías 3:3 dice la palabra del Señor, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Escuché que esto es muy, muy interesante. Dice que Dios se va a sentar para limpiarnos y afinarnos. Entonces, cuando llegamos a Cristo, nos ha limpiado de todos los pecados, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha dado un corazón nuevo y todo eso. Y ahora lo que sigue es afinarnos. Y tal vez eso es lo que no hemos visto, y tal vez eso es lo que no nos gusta, y tal vez eso es lo que no entendemos, pero no nos gusta es porque no lo entendemos. No entendemos la gloria que hay allí. Hágase esta pregunta, ¿por qué un ciclista le gusta, de otros países, le gusta venir a Colombia a entrenar? Y lo que los enamora de Colombia son las montañas, el esfuerzo, porque sacan músculos, porque practican resistencia, entonces vienen desde lejos para montar la bicicleta en las montañas de Colombia. No es que vienen a Colombia allá a, a tirarse en la playa, en el mar, al sol, con el coco, con la, con la brisa, con el mar, con el sol. No, 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 vienen a Colombia a entrenar por subir montañas. Pero eso porque saben los beneficios que le traen, la resistencia que adquieren. Y escuche bien esto. De pronto muchos aquí, escuche esto. Primero nos limpia y después nos afina. Y en el proceso, muchos podemos ser engañados para ser apartados de Dios, porque no nos gusta el proceso. Y me llama mucho la atención cuando dice en, en Proverbios que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza a su hermano, el rostro de su hermano. O sea que una forma de Dios afinarnos es enfrentarnos con las personas, para limarnos, para ajustarnos a la gracia, para que maduremos. La palabra afinar es para madurar, para que seamos más útiles. Ahí dice, para que traigamos a Dios ofrenda en justicia. Así que en Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ok, ¿cuál es su amigo? Su amigo es el más próximo. Tal vez su cónyuge, tal vez sus hijos, tal vez sus padres, tal vez su patrón, tal vez alguien que lo aguza, que lo alima para que usted dependa más de Dios y no de usted. Y escuche bien esto, ese proceso no va a parar, ese proceso siempre va a ser. Así que yo le doy gracias a Dios por su palabra, escúcheme, con 100% completos en Cristo, esa es la misión de Dios. Usted no tiene que andar buscando cómo ajustarse. Usted lo que tiene que buscar es, número uno, a Cristo para que lo limpie, le perdone todos sus pecados y para que lo salve. Ahí lo limpia. Y después de entender que viene un proceso de afinación, un proceso de madurez. Y para eso va a emplear los recursos que Dios tiene, los hombres. Para que cuando aquel me trate mal, yo lo trate bien. Vence con el bien el mal. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Ora por los que te persiguen y os perturban. Para que mostréis que sois hijos de Dios. Entonces, cuando viene la salvación, entramos a un proceso de afinación. ¿Cómo estamos respondiendo a ese proceso de afinación? Y yo oro en esta hora en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por su palabra. Yo quiero invitarte a permanecer en esta verdad, como dijo Jesús, conoceréis la verdad, permaneceréis en la verdad y la verdad os hará libres.
Mira esta palabra que es la voluntad de Dios para tu vida, para tu cónyuge, para tus hijos, para tus padres. Que estemos completos en Jesucristo. Que no haya en nosotros los recuerdos del pasado y que si alguien nos recuerda el pasado podemos decirle, ya eso el Señor me lo perdonó. Ya yo no soy esa persona. Yo soy una nueva criatura. Pero hay que mostrarla con nuestra vida, que sí somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Deseo con todo mi corazón que esta palabra ministre tu vida, renueve tu mente y te veas completo en Cristo Jesús. Que no juzgues tu vida por lo que eres y por lo que estás viviendo. Juzga tu vida por lo que Dios dice y ajústate a lo que Dios dice. Arrepiéntete por no estar ajustado, pero ajústate a lo que Dios dice. Recuerda que nos coge y nos limpia, nos perdona y nos salva, pero nos entramos en un segundo proceso, la afinación, la madurez. Y muchos por no entender eso o no conocer ese segundo paso, caemos en el engaño porque va a venir la tentación o va a venir la prueba. Y tanto la tentación como la prueba hay que pasarlas. Así que oramos en el nombre de Jesús, para que esta palabra cause efecto en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Y seas la persona que Dios quiere que seas la persona por la que Jesús murió. Y quiero invitarte a que leas y releas la palabra de Colosenses que el Señor nos dio hoy. Vuélvela a leer, vuélvela a leer. Lee estos puntos, analiza estas verdades, incrústalas en tu corazón, recíbelas, incrústalas en tu corazón y decide vivir de acuerdo a esta verdad. Que cuando venga la prueba, la tentación para sacarte de ella, tú defiendas esta verdad, que estás completo en Cristo Jesús. Ya eres la persona que Dios quiere que seas. Ya tienes lo que Dios quiere que tengas. Ya puedes hacer la voluntad de Dios y ya llegaste a donde tenías que llegar. Estamos listos para partir cuando el Señor nos llame. En el nombre de Jesús, al cual pertenece la gloria, la honra y la alabanza por esta salvación tan grande que nos ha dado. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por enseñarnos. Gracias por enseñarnos, gracias por redarguirnos, gracias por corregirnos y por instruirnos en justicia, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, y oramos para que tu palabra corra hacia los corazones, sea recibida y glorificada, Señor, desde los cielos. Aleluya, Señor. Oramos para que esta palabra, Señor, sea recibida por las personas, defendida por las personas, vivida por las personas, Señor, desde los cielos, aleluya, para que contemplen la salvación y la gloria tan grande, Señor, que Jesucristo vino a traernos. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Padre, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús, por ese amor que permanece y por esa misericordia para con nosotros que permanece. Que si caemos, como dice tu palabra, Señor, en el Salmo 145, que sostienes a todos los que caemos y levantas a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperamos en ti, Señor, y tú nos das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, Señor, desde los cielos. Gracias por esta palabra, Señor, para librarnos de la aflicción, para sanarnos y librarnos de la ruina. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones para todos. Recíbanla y disfrútenla en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.